Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Casus Belli, y hoy veremos uno de los escuadrones de caza más extravagantes y más elitistas de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del Jagdverband 44 del general Adolf Galland, apodado como el Escuadrón de los Expertos. Galland fue un piloto icónico en la Luftwaffe. A los 20 años ya destacó en la Escuela de Pilotos Comerciales para la Lufthansa y fue enviado a Italia para entrenarse como piloto militar, posteriormente transferido al primer grupo del ala de caza Richthofen de la recién fundada Luftwaffe. En mayo del 37, Galland es enviado a la Legión Cóndor como piloto de aviones de ataque y bombardeo. Posteriormente en Polonia dirigiría un escuadrón de aviones de ataque en picado hasta que fue destinado para la ofensiva occidental al Jagdgeschwader 27, donde el 12 de mayo del 40 reclamaría 3 derribos contra Hurricanes de la Royal Air Force. Ya en julio asumiría el cargo del tercer grupo del famoso Jagdgeschwader 26 y en la batalla de Inglaterra, gracias a su habilidad de pilotaje y de liderazgo, se hizo tremendamente popular entre los pilotos y gracias a la propaganda de guerra en todo el mundo. Continuó un tiempo en el norte de Francia combatiendo con éxito las embestidas del mando de cazas de la RAF, pero la Luftwaffe le apartó del combate porque se aprovecharía mejor siendo responsable de la preparación, entrenamiento y tácticas de los pilotos de caza. También se distinguió por responsabilizarse y planificar, junto a Max Ibel, la operación Donnerkeil, la cobertura aérea del convoy alemán de la Kriegsmarine que atravesaría el Canal de la Mancha entre el 11 y el 12 de febrero del 42, en la conocida como Operación Cerberus. En noviembre del 42 fue nombrado general de división, el más joven de la Wehrmacht con solo 30 años. Y llega uno de los momentos clave para nuestra historia, que es el 22 de mayo de 1943, cuando Galland prueba el prototipo del Messerschmitt 262. Fue como si los ángeles me empujaran, relató en sus memorias. Por supuesto, apoyó el programa de cazas a reacción para luchar contra la creciente presencia de bombarderos estadounidenses en los cielos de Alemania. Al principio los altos mandos ven al reactor como un cazabombardero, para que sirviese tanto en el frente del este como en los cielos de Alemania, en Italia y ya de paso contra un posible desembarco en el norte de Francia. Pero aunque los primeros modelos así se construirían, fue evidente que desde el principio estaba diseñado para ser un caza interceptor, es decir, atacar a los bombarderos, y que tampoco debía involucrarse en duelos contra otros cazas, puesto que su gran ventaja era la velocidad y su potentísimo armamento. Pero ya era tarde, tanto para el 262 como para Alemania. Era el momento donde las élites del Reich empezaban a creerse eso de que una o dos superarmas avanzadísimas podían cambiar el curso de la guerra. Y cuando las cosas van mal, las relaciones empeoran y los enemigos afloran. Así que Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, lo utilizó como chivo expiatorio. La excusa: la imposibilidad de los cazas de la Luftwaffe de defenderse de las B-17. Así que lo acabó sustituyendo de su cargo. No podía fusilarle por la fama que tenía, pero dicen que sí invitarle a un suicidio honroso, cosa que Galland supo sortear. Así que como castigo le querían enviar de forma punitiva al Jagdgeschwader 54, que operaba con cada vez menos éxito en el frente del este, esperando que nuestro piloto cayese honorablemente en combate. De hecho, este famoso ala de caza del Corazón Verde se quedó sin aviones ni pilotos en enero del 45. Pero fue Albert Speer quien apeló al propio Führer para revocar esa decisión, así que Galland, como única salida, decidió asumir de nuevo el mando operativo en una unidad de caza. Pero Göring no lo quería en su Luftwaffe, así que le comunica la decisión de formar una unidad del tamaño de un Staffel, un escuadrón con Messerschmitt 262, con un grupo de élite, para demostrar la superioridad de la tecnología alemana. Eso sí, había una serie de pegas. Para empezar, él mismo debía gestionar la adquisición de los aviones, de los pilotos, y debían funcionar de forma totalmente independiente del organigrama de batalla de la Luftwaffe. Eso incluía que no podía colaborar con ninguna unidad de combate, aunque, eso sí, siguió dependiendo de la Fuerza Aérea para los suministros. El nombre podía escogerlo él, pero no debería aparecer en ningún caso el suyo propio. Así que lo llamó Jagdverband 44,
¿Y por qué el 44? Bueno, no correspondía a nada y la verdad que Gallant nunca lo aclaró. Así que se especula que fue por el año en que le destituyeron, el 44, o que proviene de la mitad del número 88, el ala donde sirvió originalmente. Su plan era crear un Staffel con 16 aviones operativos y escogió como base el aeródromo de Brandenburgo-Briest. No sería esa su única base. En cuanto a los pilotos, aparte de acoger a aquellos que junto a él habían sido acusados por cobardía por Göring, se trajo personal del 16º Staffel del ala de caza 54 y se complementó con pilotos escogidos por el propio Gallant de las unidades de entrenamiento. En las pocas semanas que estuvo en activo el 44, la columna vertebral de pilotos serían expertos muy condecorados, donde podemos encontrar a Gerhard Barkort, al que la Luftwaffe le otorgó 301 victorias, Walter Krupinski con 197, Hans Ekkehard Bob con 60 y Günther Lützow con 160. Como siempre en estos casos, recomiendo encarecidamente tomar estas cifras con extremadísima cautela y solo como referencia. Al 262 ya le haré un vídeo de aviones 10, pero por resumir en un minuto sus características, decir que fue el primer avión a reacción operativo del mundo y junto al Arado 234 el técnicamente más avanzado de su época. Montaba dos motores Junkers Humo 004 bajo las alas y estas tenían un entonces inusual aflechamiento, también en las derivas, porque se había comprobado en el túnel de viento que este barrido ofrecía menos resistencia a altas velocidades. Un bimotor lo que tiene es que ofrece el morro totalmente libre para instalar armamento, así que se le montarían 4 cañones de 30 mm, aunque algunos también montarían bajo las alas cohetes aire-aire Orkan. Incluso a uno de ellos se le instalaría un cañón de 50 mm, aunque nunca se pudo probar de forma efectiva. Los modelos de cazabombardero podían llevar hasta 500 kilos de bomba. Su velocidad era asombrosa para ese momento, pasando de los 850 km por hora. El 262 por contra no era tan maniobrable como los cazas a pistón, por lo que debía aprovechar su gran velocidad y su potente armamento para dirigirse directamente a los bombarderos enemigos, eludiendo a la caza de escolta. Pero volvamos de nuevo al aeródromo de Briest, donde Gallant está montando su escuadrón de expertos, y después de gestionar la organización necesitaba el apoyo de los loros. Sí, has escuchado bien, loros. ¿Y qué es esto de los loros? No tiene nada que ver con los pájaros, sino que eran media docena de Focke-Wulf 190, Dora 9 y Dora 11 que debían proteger los despegues y aterrizajes de los reactores, porque los 262 eran muy vulnerables en estas operaciones. El nombre del loro venía por lo colorido de su parte inferior, pintada de rojo con rayas blancas, porque la antiaérea alemana en ese momento, salvo a los reactores, disparaban a todo lo que veían. El 14 de marzo del 44 el primer 262 llegó a la unidad y de ahí hasta el fin de la guerra, 11 semanas después, reclamarían 24 victorias contra bombarderos con la pérdida de 3 cazas en combate aéreo. En realidad los aliados destruyeron muchísimos más en ataques directos al propio aeródromo. El 10 de abril, un ataque de los Mustang destruyó en la pista 11 de los 13 262 que habían llegado el día anterior. De los 20 aviones previstos, 16 operativos y 4 en reserva, nunca llegaron a tener más de 12 realmente disponibles y en contadísimas ocasiones. Hubo un momento en que se trasladaron todos los 262 posibles a la unidad de Gallant, pero otra cosa es tenerlos dispuestos para volar o disponer del combustible suficiente. Además, eran aviones construidos demasiado apresuradamente para haberlo pulido de todos sus defectos, y las cancelaciones y los accidentes eran frecuentes. Las salidas de este escuadrón de expertos no cosechaban los éxitos esperados, aunque sí que solían ser eficaces contra los bombarderos y cazaron sobre todo a muchos B-26 Marauder, un bombardero medio considerado bastante rápido. Pero eso fue una gota en un océano. Una operación exitosa la tenemos el 20 de abril, donde 6 cazas, algunos armados con cohetes, atacaron a un grupo de bombarderos. 3 B-26 fueron derribados por los cohetes de 55 mm contra la pérdida de un caza. El 26 de abril lanzaron una docena de reactores, el máximo que llegaron a despegar a la vez nunca en esta unidad.
y fue contra un grupo de Marauders que estaban escoltados por un número similar de Thunderbolts. Llegaron a reclamar 5 bombarderos, pero perdieron 2 cazas por la acción de la escolta, y el aparato de Gallant fue tan tocado que al aterrizar se dio directamente de baja. El último traslado de la base sería a Salzburgo, el 28 de abril, y solo hubo una salida más, y ahí reclamaron un Thunderbolt. Menos de una semana después destruyeron sus aparatos y se entregaron a los estadounidenses. Dispusieron de un interceptor muy por encima de otros aviones, se le adjudicaron 24 derribos, y parte del escuadrón estaba pilotado por ases consagrados. Aún así los resultados fueron demasiado parcos. Algunas de las razones las podemos encontrar en la vulnerabilidad de los aeródromos, la escasez de combustible, la degradación del mantenimiento por falta de piezas y de especialistas, y por supuesto por la enorme superioridad aérea de los aliados pocas semanas antes de la rendición. Hay quien dice que con 2.000 de estos cazas a mediados del 44, la ofensiva de bombardeo habría parado en seco. ¿Pura propaganda o en cantidad suficiente habría dado sus frutos? ¿Qué opinas tú de esto? Por otra parte, si lo hubiese conseguido, si hubiese paralizado esa ofensiva, ¿habría podido cambiar el curso de la guerra? ¿A que no está tan claro? Yo diría que no. Bueno, mientras lo piensas, te invito a que te suscribas, nos des un like si crees que lo merecemos o nos dejes un comentario. Esto ha sido todo por hoy en este Casus Belli exclusivo para vídeo, nos vemos en las próximas entregas.